Tome asiento, hermano. Entre paréntesis, queremos decir a la iglesia que es necesario que retomemos lo que es una ordenanza que la iglesia tiene de parte del Señor. ¿Qué cosa no estamos haciendo? ¿Qué cosa no estamos poniendo en práctica? La cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor. Y estamos pensando, este domingo que viene podemos tener la cena del Señor, dependiendo si la hermana Anita puede mover su brazo para que prepare la cena, hermana. Ok, gracias. Entonces el próximo domingo, hermanos, vamos a tener la cena del Señor. Y después de esto, lo haremos cada primer domingo de mes como solíamos hacerlo comúnmente, ¿no es cierto? Entonces ahora es necesario que tengamos esta ordenanza. El próximo domingo lo vamos a practicar. Gracias al Señor. Muy bien, hermanos, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo tiene un problema terrible, y es que es el tiempo en que la iglesia, hermano, tiene un maridaje, se casa con el mundo propiamente. En este tiempo, Constantino, que era el emperador en aquel entonces, estamos hablando del año 300 más o menos, después de Cristo, 313 después de Cristo. Constantino ve que la iglesia tiene un poder y él quiere eso. Entonces, ¿qué hace? Se convierte en cristiano, según él, ¿no? Se convierte en cristiano, se bautiza, practica todos los ritos que la iglesia comúnmente hace, y lo que hace, hermano, es unir la iglesia con el gobierno, con el Estado, haciéndose un maridaje común, y como consecuencia de esto, hermano, obviamente a la iglesia se introduce pues la mundanalidad y entran personas que no son convertidas. Y en ese entonces, hermano, se inicia lo que conocemos hoy en día como la iglesia católica o la iglesia universal. Católica significa universal. Entonces, ¿qué ha hecho Constantino? Quizás pensando, no pensando, pero él fundó una iglesia propiamente, ¿no? Funda la iglesia católica. La iglesia católica es el resultado de las iglesias que estaban allí con el gobierno. Y entonces la iglesia, hermano, comienza a tener poder, comienza a gobernar también. Y ustedes saben la historia, ¿no? Los papas, aparecen los papas y todas estas cosas, comienzan a tener un poder terrible en el mundo, en la sociedad. De manera que esta iglesia de Pérgamo representa ese periodo, hermanos, ¿no? Donde el creyente propiamente se compromete con el mundo antes que con el Señor. Lo que el Señor quiere ahora es que la iglesia sea victoriosa frente a ese compromiso con el mundo, frente a ese maridaje que hay con el mundo. Ahora bien, esta iglesia, hermano, de Pérgamo era doctrinalmente pura, tenía muchas cosas que el Señor elogia, pero simplemente había dado las espaldas al Señor en el sentido que se había comprometido con el mundo. Entre paréntesis, quiero decirle algo, hermanos. La iglesia genuina, si podemos hablar así, la iglesia de Jesucristo, hermano, siempre ha estado en contra de esa unión entre la iglesia y el Estado. Siempre está en contra de ese maridaje. Por eso es que cuando surge la iglesia universal, la iglesia católica, que comienza a perseguir a los herejes, usted ha escuchado a los herejes, ¿verdad?, que son perseguidos. ¿Quiénes son los que están escapando? Los creyentes, pero los cristianos genuinos que no quieren unirse a esa iglesia que ahora se ha unido al Estado o al gobierno, ¿no es cierto? Esta es la iglesia, hermano, que se comprometió con el mundo en aquel entonces. Muy bien, vamos a recordar tres cosas interesantes, hermano, referente a las cartas que el Señor nos pone acá en el libro de Apocalipsis. En primer lugar, las cartas, hermano, son dirigidas a iglesias reales, iglesias que en ese momento estaban existiendo y que viven pues en un mundo real. O sea, las cartas no son enviadas
ficticiamente hacía cualquier cosa. No, no, son enviadas a iglesias reales. Esto nunca debemos olvidar. En ese momento Esmirna era una iglesia que estaba sufriendo las consecuencias de un emperador que quería abarcar todo el poder, incluida la iglesia propiamente. ¿Okay? Un segundo propósito de estas cartas, hermanos, son cartas proféticas. Las 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia desde que se fundó la iglesia con Jesucristo hasta el tiempo del arrebatamiento o el rapto. 7 periodos muy claros que la iglesia atraviesa. Y obviamente la carta también tiene una connotación personal. Esta carta, hermano, está dirigida específicamente a la Iglesia Bautista Gracia y Paz. ¿Cuántos creen eso? Está dirigida a ti. Esta carta está dirigida a mí en particular. ¿Se da cuenta, hermano, lo grandioso de la palabra del Señor? En su momento vamos a explicar el proceso que proféticamente las iglesias atraviesan a través del tiempo. Pero es muy interesante todo esto, hermano. La ciudad de Pérgamo, hablemos un poquito de la ciudad de Pérgamo, hermano. Era una ciudad que era capital del Asia Menor. Es una ciudad grande. Y es una ciudad famosa por su poder político, es famosa por sus logros intelectuales y es famosa por su culto pagano. Esto es interesante, ¿no? Y es una ciudad pues entregada al lujo, a la moda, a la riqueza. Pero hay 2 cosas importantes en Pérgamo que las hacen destacar, que las hacen particular. Primero, hermano, en Pérgamo había una biblioteca que tenía unos 200,000 volúmenes allí. Claro, aparentemente parece poco, ¿verdad? No parece que suene a muchos libros. Sin embargo, si tomamos en cuenta que cada página de este libro fue escrita a mano, en papiro, allá pues no, ya nos damos cuenta que la cosa es considerable, ¿no? Y lo que también llama la atención, hermanos, es que el pergamino, ¿han escuchado el pergamino? Se inventó, si podemos hablar así, acá en Pérgamo, de ahí viene, ¿no? Pérgamo, pergamino, ¿no? Y el pergamino pues era un tipo de material de escritura que se usaba bastante en ese tiempo y era a partir de pieles de animales propiamente que se usaba allí, el pergamino, ¿no? Una segunda característica, hermanos, que destacó en Pérgamo es que tenían bastantes templos paganos. Y básicamente había un templo, por ejemplo, para Esculapio. ¿Quién era este Esculapio? Era el dios, con minúscula, era el dios de la medicina. Su símbolo es lo que ustedes ven cuando van a una farmacia, ven un símbolo allí, ¿no? Parece una copa, ¿con qué cosa está envuelta? Con una serpiente, ¿no es cierto? Ese es el símbolo de este dios Esculapio, ¿no? Las farmacias, la medicina en cierta forma lo ha jalado hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Y es interesante, hermano, porque este dios se le adoraba bajo el símbolo precisamente de esa serpiente y hacían todo un rito con serpientes para que la gente pudiera ser curada. Lo que llama la atención es que a Esculapio se le decía el Salvador. Y este nombre de Salvador, hermano, es propio del Señor Jesucristo. A Él le pertenece ese nombre. Sin embargo, este nombre le decían a Esculapio, ¿no? Este dios pagano. Por otro lado, había otros templos, hermano, dedicados para adorar a los emperadores del momento. El emperador recibía adoración. ¿Pueden imaginarse eso? En el tiempo de Pérgamo las cosas estaban así. Una vez al año, hermano, como mínimo, una vez al año, todo habitante del imperio, todo ciudadano, tenía que ir a uno de esos 3 templos, habían 3 templos muy característicos. Ahí tenían que echar incienso y tenían que decir en voz alta: César es el Señor. Obviamente, un creyente no podía hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué sucedía con el creyente? Así me hacen, ¿no? Claro, lo mataban, hermano. Así era. O sea,
terrible el asunto. Además de eso, en una de las colinas afuera de la ciudad, hermanos, había un inmenso altar dedicado para ellos al Dios supremo. Era Zeus. Ustedes han escuchado de él, ¿no? En la mitología, en todo esto. Él estaba catalogado como el gobernante supremo de los dioses. De manera que todo esto, hermano, hacía de Pérgamo el centro del paganismo y el centro de la maldad. Ahora, noten, a una iglesia que vive en ese medio, el Señor le escribe esta carta. Y es interesante, hermano, era una iglesia que necesitaba desesperadamente la palabra de Dios, ¿o no? Para que puedan fortalecerse, para que puedan seguir, a pesar de la circunstancia tan terrible. Hermano, un ciudadano estaba caminando por la calle, se acercaba a un soldado y le decía, tienes que decir, César es el Señor. Así de un momento a otro, lo agarraban ahí. Si no decía, de frente, preso, y si no decía, muerte. O sea, toda persona, hermano, estaba expuesta en cualquier momento a ser sacrificada por no decir esas palabras, ¿no? Que César es el Señor y cosas así. A esta iglesia, hermano, el Señor se dirige en el versículo 12, lean ustedes, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿A quién se dirige la carta? Dice, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y hemos explicado esto, ¿verdad? El ángel es el que representa a la iglesia, es el pastor de la iglesia, es el que está conduciendo la iglesia. A él se dirige la carta. ¿Y quién lo escribe? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué nos recuerda esta expresión, una espada aguda de 2 filos? Hermano, la palabra de Dios. Simplemente es eso. Está diciendo el que tiene la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuán importante es, hermano, la palabra de Dios. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo, hermano, se acerca a esta iglesia, se dirige a esta iglesia y les dice que tiene palabra de Dios para ellos. Y esto es algo que debe reconfortar a una congregación. Yo creo, hermano, que nosotros atravesamos circunstancias difíciles. Quizás no estamos siendo perseguidos como en el tiempo de Pérgamo, pero cuando venimos, hermano, y escuchamos palabra de Dios, esto debe reconfortarnos, debe animarnos, debe motivarnos a seguir adelante. ¿Qué palabras le dice el Señor? ¿No? Y acá vamos a ver, hermanos, este tema, que es la iglesia que se casó con el mundo, ¿no? La iglesia que se comprometió con el mundo en aquel tiempo. En primer lugar, hermanos, encontramos palabras de elogio. Qué precioso, ¿no? Que el Señor mismo, Dios mismo, Todopoderoso, te elogie. ¿Cuántos quisieran recibir un elogio del Señor? ¡Wow! ¿Verdad? Qué tremendo será eso, hermano. Mira lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras. Hermano, Jesús sabía todo acerca de esta iglesia. Conocía todo lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo. Y le digo algo, conoce todo lo que pasa en esta iglesia, ahora mismo. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tus pensamientos. Él conoce todo. Hermano, la gloria para el Señor, porque realmente esto nos hace ver el poder maravilloso de Dios y la atención que tiene el Señor a cada congregación. El Señor te conoce. Él sabe dónde vives, Él sabe lo que haces, Él sabe lo que piensas. La Biblia dice, hermano, que aún tus cabellos están todos contados, ¿o no? ¿Cuántos cabellos tienes? Ni idea tendrás, ¿verdad? Algunos tienen un montón, otros tenemos poquitos, otros ya no tenemos casi nada, pero sabe, Dios conoce. Dios sabe.
Dios está al tanto. El Señor Jesucristo, hermano, sabía que la iglesia de Pérgamo está viviendo en una circunstancia difícil y sabía a qué se enfrentaba. Qué hermoso saber, hermano, que a pesar de las cosas que atravesamos, todavía el Señor sabe lo que nos pasa. En este tiempo del COVID, hermano, ¿el Señor habrá estado al tanto de lo que pasaba o no? ¿O es que se le escapó de las manos? Dijo, no, el COVID no estaba planificado, ¿no? Se fue, se escapó o algo así. No, hermano, el Señor está ahí, lo conoce todo. Es interesante, hermano, el poder de conocimiento del Señor. En teología se llama omnisciencia, ¿verdad? Todo lo conoce. Yo quiero que lea conmigo un momentito el libro de los Salmos, el capítulo 139, y miren, hermano, la profundidad del conocimiento de Dios para cada persona. Él te conoce a ti en particular, mi hermano. Eso quiero que entiendas. Él te conoce a ti en particular. Mira lo que dice la palabra, hermano. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Se pone a pensar en esto? Él conoce cada cosa que haces desde que abres tus ojos en la mañana, hermano, y durante todo el día hasta el momento en que tú vas a descansar. Él conoce todo. Él vela tu sueño inclusive. ¿No es precioso? No es que el Señor está acá cuando nos congregamos y después salimos y bueno, ya cada uno vivimos como podamos y el Señor, ¿dónde estará? No es así. Mira lo que dice la palabra, sigue leyendo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y esto es lo que llama la atención, hermano. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Una pregunta. ¿Satanás podrá saber lo que hay en tu corazón? ¿Sabrá? ¿Él leerá tu pensamiento? No, hermano, esto tienes que saber. Él no lee tu pensamiento, Él no sabe lo que hay en tu corazón. Él te mira y más o menos deduce qué es lo que tú quieres. Tantos años Satanás conviviendo con los hombres sabe de qué pie cojean, pues. Pero no es porque lee tu pensamiento. El único que lee tu pensamiento y sabe lo que hay en tu corazón, hermanos, es Dios. Él es omnisciente. Satanás no lo es. Y aquí está diciendo claramente que la palabra no está en tu lengua y el Señor lo conoce todo. ¿Qué más? Miren, sigue diciendo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Yo pregunto, ¿tú lo entiendes? En serio que no lo podemos comprender, hermano. Pero esa es la realidad del atributo del Señor, que es la omnisciencia. Él lo conoce todo. Mira lo que dice todavía el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué tremendo, hermano. Yo quiero que esto quede en tu corazón. El Señor te conoce. Y no importa la circunstancia que atraviesas, no importa, hermano, si tú estás andando ahí con todos tus ajetreos, olvidado de Dios, todavía Dios te está viendo. Y Él sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu pensamiento. Él sabe tu preocupación, Él sabe todo. Por algo dirá el Señor que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto debe estar siempre en tu mente, hermano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quiero que entienda, el Señor, hermano, conoce la situación por la que atraviesa la ciudad de Pérgamo. Mira lo que dice el versículo, hermano.
donde está el trono de Satanás. El Señor sabía que en ese lugar habita Satanás en persona, hermano. Esto es interesante. Esta iglesia de Pérgamo, hermano, estaba operando en medio de una ciudad elegida por Satanás como su sede en la tierra. Ahora mire, en tiempos de Babilonia, Satanás, hermano, tenía su trono en ese lugar. Tenía su trono en Babilonia. Pero cuando Babilonia desapareció, Satanás ahora pone su trono en Pérgamo. La pregunta es, ¿dónde está el trono de Satanás en este tiempo? ¿Sabe, hermano? Podría estar en cualquier ciudad, en cualquier lugar. Podría estar de repente en Nueva York, podría estar de repente en Huancayo, podría estar en Lima, no sé. Pero en algún lugar, hermano, Satanás tiene su trono. La Biblia enseña que un día Babilonia se va a reconstruir. Satanás va a trasladar su trono a ese lugar en los últimos tiempos. Es interesante esto, hermano. Note que esto es una afirmación que hace el Señor Jesús. Jesús dice, yo sé dónde moras, iglesia de Pérgamo, dónde mora Satanás. ¿No es terrible? Y ahí está. ¿Y por qué se notaba que ahí en ese lugar moraba Satanás, hermano? Como dije, ahí en ese lugar se encontraba el templo más grande en honor a Zeus. Ahí puso su trono Satanás, hermano. No solamente esto, pero ustedes saben que ahí nacen también los mentados Juegos Olímpicos, ¿cierto? Hemos escuchado los Juegos Olímpicos, hermano. Ahí el ganador tenía el privilegio de encender el fuego en el altar al dios Zeus, pero a la vez, hermano, tenía el honor de presenciar el primer sacrificio humano dedicado a Zeus. Por todo esto, hermano, este pues era el trono de Satanás. Ahora, en este lugar, hermano, se obligaba a los hombres a dar el nombre de Señor a César. Se obligaba a los hombres de decir el nombre de Salvador a Esculapio. Y se obligaba a los hombres, hermano, a decir que Zeus era padre de los dioses de los hombres. Realmente, hermano, ese era el trono de Satanás. Terrible, en verdad. Para un cristiano, hermano, no había nada más demoníaco que eso, que ver a la gente proclamando ídolos, proclamando demonios propiamente. ¿Sabe qué? La Biblia dice, hermano, que si nosotros no estamos adorando al Señor, estamos adorando a los demonios. Cualquier rito religioso que usted ve, mi hermano, donde no está Cristo siendo ahí exaltado, se está adorando a los demonios. Tenga mucho cuidado. Alguna vez un hermano dijo, pastor, pero ¿qué problema hay si voy a una misa, por ejemplo? Si no estás adorando al Señor, estás adorando a los demonios. Punto. Así de sencillo es. No puedes, como dice el apóstol Pablo, hermano, beber de la mesa del Señor y beber de la mesa de los demonios. No puedes, no debes. Este era Pérgamo. Y el Señor, hermano, está diciendo claramente que en medio de esta circunstancia tan difícil está su iglesia. Allí, peleando, luchando, queriendo permanecer firmes, fieles. ¿Difícil? Por supuesto que difícil, hermano, muy difícil. En este tiempo, hermano, Satanás opera como el Dios de este mundo. ¿Sabe usted eso? La Biblia lo llama el Dios de este mundo. Y también lo llama príncipe de la potestad del aire. Bajo esos operativos, hermano, Satanás está activo en nuestro mundo en este tiempo. Y como dije hace un momento, tiene un asiento de poder, su trono está establecido en alguna parte, hermano. Usted puede imaginarse algunas ciudades quizás tan corrompidas, quizás ahí esté el trono de Satanás, propiamente.
nosotros no conocemos, pero está allí, es una realidad. El Señor, hermano, conoce todo. Le quiero decir algo, Él conoce tu situación también. Él sabe cómo está tu matrimonio. Él sabe cómo está, hermano. Él sabe cómo sufres cuando se burlan de ti, quizás en tu trabajo, porque eres cristiano. El Señor sabe. El Señor sabe, hermano, cuando tú, por mantenerte firme delante de Dios, has perdido oportunidades de trabajo, por ejemplo. El Señor sabe, conoce. Gracias a Dios, hermano, por el conocimiento maravilloso del Señor. Y el Señor sabe las presiones que atraviesa un creyente genuino en este mundo, hermano. El Señor conoce, el Señor sabe. Él se preocupa, Él está allí, Él está presente, hermano, y Él está listo para ayudarte también. Yo quiero que lea Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mira lo que dice, hermano. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, mira lo que dice, hermano, no te desampararé ni te dejaré. ¿No es precioso tener la seguridad del Señor que está allí a pesar de las circunstancias terribles? Está ahí, gracias a Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Mire lo que dice, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y entre paréntesis, ¿quién es el sumo sacerdote ahora en este tiempo? El Señor Jesucristo. A Él se está refiriendo el versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira lo que dice el versículo 16, hermano. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que recordar siempre, mi hermano. Usted nunca está solo, abandonado, nunca está ahí dejado de lado. El Señor está presente siempre. Y dice la palabra que puedes acercarte a Él confiadamente. Y esto es lo precioso de la palabra del Señor, hermano. ¿Qué más conoce el Señor? Como dijimos hace un momento, hermano, el Señor conoce todo de la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto? Conocía su situación por la que estaba atravesando, pero también Él conoce la firmeza de esta iglesia, hermano. Esto es precioso. El Señor conoce la firmeza de esta iglesia. Dice que ellos están morando en Pérgamo. La palabra morar, hermano, tiene que ver con establecerse allí a pesar de las circunstancias difíciles. Y la iglesia de Pérgamo, hermano, permanecía en ese lugar siendo luz en un mundo donde Satanás está reinando. Difícil, hermano, pero ahí está esta iglesia para darnos ejemplo a nosotros, hermano, de lo que debe ser una iglesia. Hermanos, ahora mismo hay persecución de los cristianos en algunos lugares, en algunos países. Sabemos todo lo que pasa ahora mismo con los famosos talibanes y todo esto. Allí, hermano, no solamente las mujeres tienen problemas porque ellas han sido quitadas de todos sus derechos, etcétera, etcétera, y se han centrado en lo que los musulmanes enseñan, que ellas no deben ni siquiera respirar sin el permiso de los hombres, ¿verdad? Al margen de eso, hermano, quienes están siendo ahí perseguidos y aniquilados y muertos, asesinados, son los pastores, son las iglesias, son los creyentes, hermano. Ahora mismo está pasando todo eso. Y mantenerse firme en una circunstancia de esa naturaleza no es nada fácil. La semana pasada decía, ¿qué pasaría si alguien viene y te pone una pistola en la cabeza y te dice, si no niegas a Cristo te mato? ¿Qué harías? ¿Te mantendrías firme? ¿O preferirías negar al Señor? Hermano, ahorita todos ponen, no, yo me mantengo firme. Sí, pues, pero cuando la pistola está en tu cabeza, ahí te quiero ver, ¿no? De verdad, si es lo que estás hablando. Yo lo que digo, hermanos, es solamente
Esperar en la misericordia del Señor para que en ese momento Él nos dé fuerzas de mantenernos firmes. No es que yo puedo, yo quiero. Es en la fuerza del Señor. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces es en Él, hermano, que si pasara eso, clamo a su misericordia que me mantenga firme. En su misericordia, mi hermano. Pero la circunstancia es difícil para esta iglesia de Pérgamo. Mira lo que dice. A pesar de todo esto, el versículo que estamos leyendo, hermano, a pesar de todo donde mora Satanás, dice el versículo, pero retienes mi nombre. ¿Qué le parece eso? A pesar de todo, esta iglesia retiene el nombre del Señor. La palabra retener, hermano, es un verbo en el griego que es krateo. Y significa, hermano, simplemente agarrar con fuerza, abrazarlo, echar mano, guardarlo, no dejarlo escapar. Eso es lo que implica ahí la palabra retener. Y el versículo dice, pero retienes mi nombre. El Señor, hermano, conoce la situación de esta iglesia y conoce también la fortaleza, la firmeza de esta iglesia al aferrarse al Señor a pesar de esa circunstancia difícil. Es más, hermano, pero la palabra está diciendo que hay una fidelidad al nombre del Salvador. Dice, pero retienes mi nombre. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, se registra, hermano, que el nombre del Salvador es importantísimo. ¿Por qué? Porque es exclusivo para que una persona pueda ser salva. Mira lo que dice la palabra, hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre. No hay Virgen María, no hay Santa Pacocha, no hay Uruguay, no hay nada de esas cosas. Entendamos, hermano, el único camino es Jesucristo. Y este nombre es vital. Por eso el versículo dice, pero retienes mi nombre, dice el Señor. En algunas iglesias, hermanos, se ha dejado de adorar al Señor Jesucristo. Y se está adorando cualquier cosa. Debemos tener cuidado, hermano, de que en gracia y paz estemos siempre exaltando el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermano. Y lo segundo que le dice a esta iglesia, hermano, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Hermano, miren, en el momento en que la gente era conminada a adorar al César, echarle el incienso en el altar del César y decir, César es Señor, hermano, ahí en ese momento, el creyente definía su vida. Pero dice la palabra que muchos no negaban su fe, aún a pesar de esta circunstancia difícil, sabiendo que podían morir en ese momento. No negaban su fe. Pregunta, hermano, ¿cuántos quieren retener la fe que tienen? ¿Cuán importante es esto, hermano? No negar la fe, como dice aquí el versículo. ¿Sabe? Hay algunas verdades que no son negociables en el cristianismo. Hay muchas cosas que podemos, como se dice, negociar, ¿no? Por ejemplo, el tipo de alabanza. Algunos alaban, como que a veces lo hacemos palmeando, otros en otro lugar lo hacen saltando, danzando. Acá somos un poco quizás más fríos, entre comillas. El tipo de alabanza podría variar. ¿Eso es negociable? Sí, hermano, eso no define la salvación de una persona, finalmente. Cosas como esas son negociables. El tipo de vestimenta, ¿no? Las mujeres deben andar con falda, todo de negro, dicen en algunos lugares, ¿no es cierto? No se deben poner nada de color, dicen en algunas iglesias. En otras iglesias dicen, no, ¿por qué? No, también pueden usar pantalón, usan su pantalón. O sea, ¿son cosas negociables? Sí, pues. Eso finalmente no dice si tú eres creyente o no eres creyente. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, hermano, y lo haces para la gloria de Dios, amén. Eso es hasta cierto punto negociable, como se dice. Pero hay cosas que son, hermano, que no se pueden negociar, que no pueden cambiar, definitivamente. Por ejemplo,
La inspiración verbal y plenaria de la Biblia, hermano, eso no se mueve. Eso es algo que no se puede cambiar, no se puede negociar. Si tú no crees que la Biblia, la palabra de Dios, hermano, es inspirada por Dios en cada palabra y en su totalidad, estás mal. Obviamente no estamos hablando de las traducciones, estoy hablando de los originales en todo caso. Pero es lo que la palabra es así, hermano. La inspiración verbal y plenaria de la palabra, de las escrituras, hermano, es algo que no se puede negociar. De igual modo, hermano, el nacimiento virginal de Cristo, eso es algo que no se puede negociar. Jesucristo nació de una mujer virgen, eso es una realidad contundente y base de la doctrina de todo el cristianismo. Si eso lo quitamos, hermano, estamos matando el cristianismo y estamos practicando cualquier cosa. De manera que hay cosas que no se pueden negociar. Y la iglesia, hermano, debe mantener esas cosas que no se pueden negociar firmes. Aunque te persigan, aunque te insulten, aunque te hayan atrasado o lo que sea, las cosas, hermano, que no se pueden negociar deben permanecer firmes. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la muerte vicaria de Jesucristo. Eso es innegociable. Jesucristo murió, no murió como un mártir para que todos más o menos lo admiren. No, hermano, Él murió por ti. Eso se llama vicario, ¿no? Él murió en tu lugar. Derramó su sangre para que tus pecados sean perdonados. ¿Se da cuenta? Eso es algo que no se puede negociar. No se puede decir, no, Jesús, un buen maestro, Jesús, un gran profeta, pero ahí nomás murió porque era un mártir. Muchos lugares, hermano, predican estas cosas. Y la Biblia enseña claramente que la muerte de Jesucristo tuvo un propósito tremendo y es salvarte a ti, salvarme a mí de mis pecados, perdonarme, pasarme de muerte a vida. Ese es el propósito de la muerte de Jesucristo, hermano. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el alma del hombre. Innegociable, eso no se puede negociar. Son cosas que deben permanecer. Eso es pues no negar la fe. Fácil es decir, yo no niego la fe, pero estás creyendo en cosas que no están en la palabra, hermano. Mucho cuidado. ¿Qué otra cosa no podemos negociar, hermano? La victoriosa resurrección de Jesucristo. Eso no se puede negociar. Jesucristo resucitó. Punto. No que no los apóstoles robaron el cuerpo moribundo de Jesús, lo reanimaron, después lo hicieron parar a la fuerza. Tantas cosas y teorías que hay, hermano, traídas de los cabellos. En el fondo, hermano, la realidad es que Jesucristo resucitó, la tumba está vacía. Esa es una verdad irrefutable y eso no se puede negociar. Si usted no cree que Jesús resucitó, está mal, hermano. Si usted no cree en la muerte vicaria de Jesucristo, quizás ni es creyente. Son cosas que no se pueden negociar, hermano. La salvación por gracia es otra cosa, hermano, que no podemos negociar. La salvación simplemente es por gracia del Señor. Es por fe, no es por obras, no es porque me porto bien, no es porque hago cosas buenas, no es porque pertenezco a una iglesia, no es porque tengo una filosofía de vida, no tiene nada que ver. ¿Sabe? Tú puedes ser la mejor persona del mundo, el tipo más religioso del mundo, pero si no tienes a Cristo en tu vida, hermano, estás perdido y te estás yendo al infierno. La salvación es por gracia. Son cosas que no podemos, hermano, menoscabar, no podemos negociar. Y son verdades que tenemos que defender, tenemos que guardar. Como creyentes, hermano, tenemos esa obligación moral de permanecer firmes en esas enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Eso es no negar la fe, hermano. Eso es simplemente no negar la fe. La fe tiene que ver con todo este conjunto de verdades preciosas que encontramos en la palabra de Dios, a las cuales tenemos que defender siempre y permanecer firmes en esa fe. ¿Qué más, hermano? No solamente el Señor conoce la posición de esta iglesia, lo difícil que es, sino también conoce sus sacrificios de esta iglesia, hermano. Obviamente muchísimos creyentes fueron muertos allí, fueron sacrificados allí, hermano. La posición que ellos tenían por Jesús era costosa, era su propia vida. Y nosotros lo vemos, hermano. Vemos a esta iglesia
que a pesar de que estaban pasando una persecución severa, hermano, ellos todavía defendían a la palabra, defendían a su Señor, hermano. Ellos se mantenían firmes. Jesús menciona a un hombre llamado Antipas, ¿no es cierto? Y dice el versículo, hermano, que a pesar de que sacrificaron a Antipas. ¿Quién es este Antipas? ¿Sabe? Antipas fue un pastor. Fue pastor justamente de esta iglesia de Pérgamo. Él era un mártir, hermano. El nombre Antipas significa uno contra todos. Qué interesante su nombre, ¿no? Antipas. Si usted tiene ahora, va a tener su hijo, póngale pues Antipas, a ver si le gusta más. Uno contra todos. Eso significa la palabra Antipas, ¿ya? ¿Qué pasó con este hermano? Miren, Antipas se negó precisamente a echar incienso al altar de Zeus y decir que César es Señor. Él se negó totalmente. A raíz de esto, hermano, agarraron a Antipas, lo arrastraron por toda la calle y lo metieron habían fabricado un buey de cobre y ahí dentro lo metieron a Antipas. Y pusieron fuego debajo de este buey, debajo de este toro. Y se imaginarán, Antipas murió asado, literalmente. Qué terrible, hermano. Y a pesar de eso, hermano, este hombre, cuando le dijeron, si quieres salvar tu vida, niega a tu Cristo y di que César es Señor, él dijo, si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Y murió allí, ¿no? Y a pesar de todo lo que veían, la iglesia de Pérgamo, hermano, los creyentes genuinos se mantuvieron firmes. Y Jesús pues los alaba, los aplaude por esta posición. A Antipas se le conoce como el fiel mártir, y es un nombre que Jesús mismo después se pone al mismo, hermano. Es interesante todo esto. Antipas, ¿alguna vez ha escuchado hablar de este nombre, aparte de que en la Biblia lo leyó alguna vez? No, ¿verdad? La historia ni lo menciona ni nada. Pero ¿sabe? Jesucristo lo menciona, hermano. El Señor lo sabe, lo conoce a Antipas. Qué interesante, ¿no? El mundo, hermano, puede olvidarte, el mundo puede totalmente ignorarte, pero si el Señor te conoce, eso es lo mejor que te puede pasar. Si el Señor te conoce, hermano, eso es lo mejor que te puede pasar. Hermano, todavía es costoso, en el fondo, hermano, ser un creyente fundamental, un creyente de verdad, un creyente genuino. Si tú te aferras a la doctrina correcta y vives el tipo de vida correcto, vas a ofender a otras personas. Muchas personas te van a tildar mal. En verdad, no es fácil. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿No han puesto el versículo? 2 Timoteo 3, 12. Mira lo que dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Asegúrese, hermano, que cuando usted padezca persecución, realmente sea por el Señor, para el Señor. Encomiéndese al Señor y que Él vea efectivamente que usted está firme delante de Él. Vamos a tocar esta misma iglesia, hermano, el próximo domingo en los otros temas que están allí porque es extenso y quiero explicarlo un poco al detalle. Pero esta mañana yo quiero que usted se quede, hermano, con esta idea. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que está situada en donde dice la Biblia, donde mora Satanás, ahí donde Satanás tiene su trono. Es un asunto muy difícil, pero a pesar de eso se mantiene firme, se mantiene fiel, recibe palabras de elogio del Señor, y eso es maravilloso, hermano. El Señor conoce a esta iglesia y sabe por todo lo que atraviesa, y siempre el Señor la fortalece fundamentalmente con su palabra, con su presencia. Esta mañana, hermano, yo quiero motivarlo a usted a permanecer firme, pues.
No es fácil, el mundo arrastra, el mundo tiene fuerzas para envolver a los creyentes y los hace vivir tibios, un tiempo en la iglesia, un tiempo en el mundo, los hace vivir ahí domingos solamente cristianos, los demás días hijos de Sataku. Entonces el asunto es difícil, hermano. Y esta mañana yo le pido al Señor a que tome la determinación de mantenerse firme. Miren, la circunstancia de nuestro tiempo, hermano, para ser creyente, frente a las circunstancias de la iglesia de Pérgamo, no es nada comparable. Los hermanos de la iglesia de Pérgamo, su vida pendía de un hilo. Aquí, hermano, tu vida pende de una soga, creo, ¿no? Estás tranquilo. ¿Ok? Nadie te persigue, nadie te tira piedras. No. A lo sumo, alguno cuando dices que eres cristiano te mira un poco raro, aunque en este tiempo ya ni eso sucede. Entonces, hermano, lo que el Señor quiere es que te mantengas firme. A veces es mucho más fácil, entre comillas, mantenerse firme cuando hay persecución que mantenerse firme cuando todo está bonito, hermano. Es un reto en este tiempo ser firmes, fieles para el Señor y para su honra y su gloria. Yo le animo, hermano, a mantenerse firme en el Señor, realmente. ¿Ok? Quiero hacer una recapitulación un poquito de lo que es Pérgamo, hermano. Miren, la iglesia de Pérgamo representa el año 313 hasta el año 606 después de Cristo. Es en ese periodo donde se sucede la unión del Estado con la iglesia. Pérgamo es una palabra compuesta, significa torre alta y significa también enlace o matrimonio, ¿no? Es interesante ese nombre, hermano. La torre alta está simbolizando al gobierno, al poder político, y obviamente lo que es enlace o matrimonio, la unión que va a tener pues la señorita iglesia con el Estado, ¿no? ¿Ya? Como decía, hermano, en este tiempo Constantino deja de perseguir a la iglesia, entre comillas se hace cristiano y hace esta unión, ¿no? Esta unión entre la iglesia y el Estado. Y en ese tiempo entonces se le comienzan a levantar templos que ya estaban siendo cristianizados, ¿no? Algunos templos paganos que había ya estaban siendo cristianizados. Por ejemplo, el templo de Apolo ahora ya se llamaba San Apolar, por ejemplo, ¿no? Ya le cambiaban su nombre, le ponían algo de San y ya era cristiano, ¿no? Y así fue como todo fue creciendo. Más adelante explicaremos, hermano, cómo estas cosas influyen totalmente en la vida eclesial, que no es la iglesia de Cristo, sino ya es una iglesia que se ha volteado delante del Señor. La iglesia, hermano, se une con el Estado, la iglesia recibe poder, recibe riqueza, quita reyes, pone reyes, y en realidad, hermano, comienza a perseguir a los verdaderos cristianos inclusive. Vamos a orar, por favor.